Pues 13 minutos, nada menos, para Alberto Fernández en exclusiva. No estás acostumbrado a esto, No estoy acostumbrado, la emoción me embarga. Primero nos tomamos sin violine porque vamos a hablar de comida. Ya saben que en esta sección nos gusta hablar de comida, nos gusta alimentarnos bien y también nos gusta aclararles muchas cosas referentes a lo que comemos. Y en este caso, además, vamos a hablar de esos productos que están al borde de caducar y de esos otros que han caducado hace tiempo y que, sin embargo, podemos degustar. Alberto Fernández, de hecho, prácticamente el día que yo le conocí me contó que había hecho una cata de sardinas en aceite de oliva enlatadas. Sí. Y caducadas, pero además me dijiste que algunas de lustros. Lustros, sí, y perfectas. Eso lo vamos a contar ahora, la historia. Además, yo creo que esto está muy bien ahora porque esta vocación que tenemos nosotros de servicio público aquí, de ayudar a nuestros oyentes que son tan estupendos y tan maravillosos, te vas a la playa y llegas allí y si no tengo nada, a las 2 de la mañana me he comido un atasco que no veas, ¿y qué hago? Pues vas a la despensa y algo habrá seguro. O viceversa, vuelves a casa el domingo y dices, no tengo nada, ¿qué tengo? Si no tengo nada, pánico en las calles. Entonces hay cosas que no caducan. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente, ¿vale? La fecha de caducidad nos indica el tiempo durante el cual podemos consumir ese alimento sin ningún riesgo microbiológico. Esto se hace en estudios predictivos, en condiciones normales, en condiciones adversas, y lo que te dicen es cómo hay que conservarlo y cuándo caduca. Y eso sí que hay que seguirlo a rajatabla. Es decir, si te dicen, normalmente suelen ser productos perecederos o productos frescos. Hay que seguir las indicaciones que te dicen en la nevera de 4 a 5 grados, en el congelador, en una zona... Eso hay que seguirlo a rajatabla. Y luego está la fecha de consumo preferente. La fecha de consumo preferente nos indica, en base a este mismo tipo de estudios predictivos, en qué momento ese alimento deja de tener alguna de las cualidades que tenía en el momento de su elaboración. Por ejemplo, el color, el aspecto, la textura, pero que pueden ser perfectamente comestibles incluso durante décadas. Es decir, ahí sí que no hay ningún tipo de problema. Por comenzar por las conservas, ¿vale? Lo primero, las conservas, la historia es muy bonita. Las conservas, lo que entendemos por conservas, las inventa un señor que se llama Nicolas Appert durante las guerras napoleónicas. Gana un concurso que lanza Napoleón para alimentar a las tropas. Necesita un método fácil de transportar, nutritivo, que no se estropee y que pueda ser almacenado durante mucho tiempo. Y entonces se pasteurizan en un recipiente totalmente cerrado, se hace el vacío y además se esterilizan. Luego, una conserva, durante décadas, hay estudios en Estados Unidos de las autoridades alimentarias con conservas encontradas en barcos con 60, 70, 80 años que están perfectas. Y aquí sí que hay que hacer una diferencia. Cualquier conserva que tengamos con 10, 12, 15, 20, incluso 30 años, si el recipiente mantiene su integridad, es decir, si está sin abolladuras, si no está oxidado, si no está roto, si no está abombado, es perfectamente comestible. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, unos berberechos, el líquido de gobierno, que es el líquido que se le echa para que naden en los berberechos, ese líquido es muy ácido. Sí. La acidez, ¿qué es lo que hace? Seca el berberecho. Entonces nos podemos encontrar con un líquido nutritivo, con todas las vitaminas, con todas sus propiedades, pero que de repente el berberecho está, vamos, como una piedra. Iba a decir famélico. No, claro, se ha quedado se ha quedado escuchimizado, ya lo ha soltado todo al líquido. Yo en ese caso alguna vez he hecho incluso un guacamole con esto. Lo cuelas, quitas, lo trituras con la Thermomix, lo cuelas y te puedes comer eso perfectamente durante décadas. Pero hay un caso específico que es el caso de las conservas de pescado azul en aceite de oliva, no de girasol ni aceite vegetal. No, ni de soja. Yo es que tengo unas que compré hace años en Estados Unidos. Te la puedes comer seguro, pero no va a haber mejorado el sabor. Te la puedes comer, no va a haber problema, ¿eh? Lo que pasa es que a ver cómo está, pero es nutritiva y no tiene ningún riesgo para la salud. Las estoy guardando. Pues las conservas de pescado azul envasadas en aceite de oliva, no solo es que se conserven, es que mejoran con los años. Potencian su buen Como sabor. Los grandes vinos, se va integrando la grasa, van desarrollando tonos un poquito más complejos, una mayor melosidad. Seguro que todo el mundo le ha pasado alguna vez abrir una lata de atún y que tenga un aspecto un poco estropajoso. Así que lo ves y dices, esto está como seco, ¿no? Eso es normalmente porque está recién enlatado. Ajá. Con el tiempo eso va como integrándose, afinándose y es absolutamente maravilloso. Luego daremos un par de recetas con conservas también. Bueno, ¿qué más cosas? Pues por ejemplo, la miel que... Yo he visto a gente, amigos, compañeros míos en la universidad, que la miel se les cristalizaba y la tiraban. La miel se puede recuperar poniéndola al baño María. Importante que no suba de 40 grados la temperatura, porque a partir de 40 grados empieza a perder propiedades. Pero si al baño María, ligerito, suavito, sin prisa, la dejamos ahí puesto el tarrito y eso realmente va... O sea, ¿no la tiramos? No, la miel cristalizada es perfecta. La miel tiene un componente que es el azúcar,
por eso las mermeladas llevan azúcar, o por eso los postres y muchas cosas que son dulces nos estropean en un montón de tiempo. Por esa misma regla de 3, entonces a lo mejor un bote de ketchup o de tomate envasado también no aguanta. Si es envasado es una conserva, luego volvemos a la casilla de inicio. Te aguanta hasta el fin de los días, pero hasta el fin. Bueno, hay casos, yo recuerdo, en tumbas egipcias han encontrado recipientes con miel con 3000 años y eran perfectamente comestibles. Mira. O sea que es absolutamente... Bueno, las legumbres deshidratadas, los garbanzos, las judías, las lentejas, eso te puede aguantar hasta 30 años. ¿En serio? Sí. Pero tienes que mirar si hay algún bicho, ¿no, Alberto? Claro, por ejemplo, con el arroz, claro, ejemplo. El arroz también lo vamos a contar. Normalmente esto, para que aguanten tanto tiempo, deberían estar envasados al vacío o herméticamente envasados y sin que les dé la luz. En esas condiciones pueden perder algunos atributos. Por ejemplo, hay un caso en la fave. La fave asturiana tiene que ser, que es el que me toca directamente, y ahí sí que tengo mucha experiencia. Tú, cuanto más fresca sea la fave, mejor. A medida que va pasando el tiempo, pierde esa textura harinosa, esa textura cremosa, se vuelve un poquito harinosa. ¿Sí? El pellejo, el ollejo, empieza a ser más perceptible, no se deshace en la boca. Bueno, en este caso lo que puedes hacer, por ejemplo, con garbanzos, haces un hummus o una crema de judías o... Haces elaboraciones... Un puré de lentejas, sí. Un puré de lentejas. Haces elaboraciones en las que ese aspecto de textura, que es a lo que más le afecta el paso del tiempo en el caso de las legumbres deshidratadas, pues lo que pasa es que rara vez aparecen envasadas al vacío, ¿no? Suelen presentar formato bolsa o sí, papel. Pero tampoco vas a esperar 30 años para comértelas. Y en las que vienen enlatadas, volvemos, como dices tú, a la casilla. Volvemos a la casilla de salida. La fabada enlatada nos la podemos comer hasta el fin de los días. Pero vamos a ver, raro va a ser que tú de repente tengas en tu casa unos garbanzos desde hace 30 años. O sea, lo normal es que te hayan... Uy, se ha pasado la fecha. Por los tiros, que tenga un año, que tengan 2. Por ejemplo, el arroz. Pues oye, a lo mejor con un arroz que tiene 2, 3, 4 años no es conveniente hacer una paella porque no te va a quedar, ¿no? El almidón no va a chupar igual. Sí. Lo que puedes hacer es una ensalada, por ejemplo. O sea, yo lo que estoy hablando es supervivencia y no tirar. O sea, la semana que viene estará aquí Federico y hablaremos un poquito de lo que es el fraude de la comida ecológica, ¿no? Que es totalmente mentira. Más ecológico que no tirar comida no hay nada. Ya. Es decir, ¿Qué ocurre con las especias, por ejemplo? Tampoco. Las especias, lo que pasa es que pierden aroma y volvemos a lo mismo. Si no tienen bichos, si han estado herméticamente cerradas, que a mí me ha pasado... El orégano, ¿verdad? Salen bichos, sí. Claro, el orégano, el pimentón, claro, eso es comida para bichos. Si eso está bien cerrado, dentro de una bolsa de plástico, herméticamente, y no ha entrado ningún bicho, pierde potencia. A lo mejor tienes que echar un poquito más, pero... Pero vamos, yo esto además es que yo tengo una casa en la playa y cada año que voy veo las especias y veo a ver si tienen bichos. Y no está cuestión de... Tengo 10 especias, las tiro todas y me compro otras para 2 semanas que estoy en la playa. Pues entonces las utilizo, hay que echar un poco más y no hay ningún problema. ¿Y las hierbas tipo infusiones, Alberto, también? Que siempre tienen esa fecha, ocurre lo mismo, que pierden un poquito sus atributos, ¿no? Claro, pierden sus sabores. Se secan. Claro, tú piensas que tú de repente, pues si tienes mal el estómago y te tomas una manzanilla no te la vas a tomar porque esté muy buena. Hay gente que sí, pero en general te la tomas porque te pasa algo. En principio esas propiedades permanecen ahí. Vale. Si tú de repente te quieres tomar un poleo porque te gusta mucho la menta poleo y ese tono balsámico fresco que tiene, pues claro, eso... Lo puedes llegar a notar, Lo puedes llegar a notar y poder ir... ¿La pasta, Alberto? La pasta, macarrón. Bueno, recomendable, por cierto, en Libertad Digital, ese artículo sobre la pasta y los macarrones y cómo se los llevan a África, ¿verdad?, para venderlos a precios muchísimo más caros. Sí. Se lo recomendamos. Claro, es que la seguridad, que lo lean nosotros ustedes. A veces nos quejamos, que la comida no es como antes. La seguridad alimentaria que hay en Europa, que hay en España, es la mayor que ha habido nunca. Se come más sano de lo que se come nunca, y que se lo pregunten si no a cualquier chino o a cualquier africano, si la seguridad alimentaria en otros países son iguales. Sí que se enrancian de alguna manera, ¿no? Claro. Los espaguetis, los macarrones, todo eso... Tiene que estar bien envasado. Lo que se enrancia, estábamos hablando del arroz, importante hacer una excepción, y es que el arroz tiene que ser blanco. Porque el arroz integral, al estar con la cáscara, tiene aceites esenciales, que los aceites esenciales sí que se enrancian y que sí que le dan un sabor desagradable, ¿vale? El arroz, para guardarlo, tiene que ser fíjate, blanco. El aceite de oliva, esa botella que tienes ahí, esa garrafa que te regalaron hace X tiempo... ¿También se puede consumir cuando ha pasado la fecha? Se va degradando el aceite. La calidad de la grasa se va degradando. Yo el aceite lo que recomiendo es, mira, compra poquito y si te sobra te lo vuelves a llevar a casa. Porque es un producto que no es caro, pero tampoco es barato, y yo creo que eso es mejor consumirlo. Es de esos productos que hay que consumir. Bueno, y un par de recetas, como decías, para esos que llegan al apartamento. También la sal. La sal es un mineral, además utilizado como conservante. La sal no se estropea. El azúcar tampoco. Eso sí que hasta el fin de los días. La sal tú la puedes dejar y dentro de 250 años esa sal es perfectamente comestible. Bien, por ejemplo, recetas con pasta. Digamos que llegamos a la playa, vemos un cacharro de pasta y no tenemos nada para echarle. Pues mira, por ejemplo, con mojama,
dura como una piedra, que también se nos ha quedado. Con un rallador de queso cocemos los espaguetis, rallamos la mojama, un poquito de pimienta y un poquito de perejil. Un plato de pasta absolutamente maravilloso. Eso se hace en la versión italiana, es con botarga. Otro plato de pasta, tenemos ajo y una conserva de tomates secos. Estos en aceite, que también aguantan hasta el fin de los días, hasta The Walking Dead. Simplemente durante 20 minutos el ajo picadito muy fino, sin que llegue a hervir, confitamos en aceite, añadimos los tomates y cocemos la pasta, regamos un poquito por encima y nos va a sobrar para varias veces. Con el ajo lo mismo, si tenemos pimienta, si tenemos un poquito de alguna hierba fresca, la que sea, también maravilloso. Con conservas, esta es una receta con la que yo quedé segundo, el primero era muy bueno, era el de la tasquita de enfrente, en un ¿cómo era? Concurso de alta cocina con conservas, y es sardinas de lata, pisto de lata y masa de pizza congelada. Quien dice masa de pizza nos puede valer pan. Simplemente cortamos yo ponía la lata y con un cuchillo cortaba un trozo de masa de pizza de la misma forma que la lata, lo metes en el horno según las instrucciones, un poquito de pisto por encima, las sardinas y oye, tienes una especie de pizza barra coca barra tostada. Pisto en lata, fíjate, no lo había oído nunca. Pues también lo hay. O tomate en lata también te puede. Quien dice pisto te puede decir tomate en lata, tomate frito también te vale. Por ejemplo, otra, berberechos. Tenemos berberechos Nikkei, lo llamamos en mi casa. Esto es como un must en mi casa, 1 o 2 veces al mes. Mi hijo asalta la nevera y se los hace. Una lata de berberechos, un poquito de soja, un poquito de lima y ya si queremos rizar el rizo, un poquito de cebolla verde y un poquito de cilantro. Nada, los regamos al gusto, sin tirar nada del líquido de gobierno, del líquido que viene con la lata, y lo sirves acompañado incluso de unos nachos o lo que sea. Es un aperitivo maravilloso y te arregla la vida en un momento. Además, el berberecho, vosotros en asturianos sois especialistas. Totalmente, berberechistas. En este bicho que es maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues sí. Yo creo que ha quedado bastante claro. Está muy bien este tema, Alberto, porque muchas veces confiamos en comida que tenemos en el congelador, que a lo mejor es casera, hemos hecho nosotros mismos, y que sin embargo tiene menos garantías que todos estos productos de los que nos has hablado. Otro día podemos hablar de cómo congelar y qué cosas, cuánto tiempo. La gente tiende a pensar que tú metes una cosa en el congelador y te dura toda la vida y no es, dura menos de lo que no es el hombre de las nieves, efectivamente, correcto. Sí, pero esa tendencia existe, el dejar ahí ese filete de solomillo tirado en el fondo y luego decir, vaya, ¿y ahora qué? ¿No? Pues ese ahora qué. Hay que poner la fecha, puede lo que es, el provocar peso, un problema. Sí, a ti te pasa lo que a mí, que digo, si yo me acuerdo perfectamente. Sí, pero eso, luego nada. Tengo nada, ya no me acuerdo de todo. Bueno, Alberto Fernández, como siempre, gracias por haber estado con nosotros en este miércoles. Además, ¿habla asturianos estos días? Cerráis. Bueno, pues para que todos los que vengan a Madrid que lo sepan. Y nosotros volvemos mañana. Estaremos con todos ustedes, sea fiesta o no sea fiesta, a las 7 en punto. Quédense con el radio, pásenlo bien.